Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar 2 minutitos para comenzar. Eh, vamos a dar la posibilidad de que se sumen los asistentes a esta charla. Solo 2 minutitos y partimos. Okey, entonces damos inicio a esta nueva charla. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes, junto con saludar y como moderadora de este ciclo de charlas interactivas de la ruta de preparación hacia el trabajo. Para quienes no estuvieron en la charla anterior, me presento, mi nombre es Andrea Moya y soy coordinadora nacional de egresados y empleabilidad de Santo Tomás. Y en nombre de la Dirección de Experiencia de Estudiantes y Egresados, les doy la más cordial bienvenida al ciclo de charlas interactivas Ruta de Preparación hacia el Trabajo, que busca ayudarles a desarrollar herramientas y competencias para administrar sus carreras y tomar las mejores decisiones en el contexto profesional y laboral. Antes de comenzar, saludamos y agradecemos a Tamara Montenegro, quien es nuestra intérprete de lengua de señas chilenas y quien nos ha acompañado y seguirá acompañando en toda la ruta de preparación hacia el trabajo. Bienvenida, Tamara, y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Por favor, la siguiente diapositiva. Eh, También les recuerdo que continuamos con el sorteo de asesorías personalizadas de orientación. Verónica, ¿me ayudas porfa con la siguiente? Gracias. Disculpa que se me También, había quedado no pegado. te preocupes. También les recuerdo que continuamos con el sorteo de 2 asesorías personalizadas de orientación profesional por cada charla a quienes cumplan ciertos requisitos. Dentro de estas asesorías se abordarán 5 temas importantes que son desarrollo de estrategias, cómo identificar sus logros y experiencias, la presentación de un currículum efectivo, fortalecer sus destrezas para entrevistas y cómo prepararse para tener mayores oportunidades de empleo. Para participar deben enviar antes de las 21 horas de mañana, miércoles 15 de noviembre, un testimonio escrito sobre la charla de hoy. Dentro del mismo correo contarnos qué les pareció, con qué se quedan de la charla y qué significó para ustedes. Bueno, y todo lo que quieran incluir en este testimonio y que cierto sea una experiencia para ustedes que pueda resaltar en otras personas que quisieran participar. Enviar una fotografía de ustedes bien motivadora, deditos para arriba, una buena sonrisa, ¿cierto? Indicar su RUT, teléfono de contacto, sede, carrera y mencionar si eres estudiante o egresado. Importante, los participantes podrán ganar solo un premio independiente de las veces que participen. Estos deben enviarlo al correo creaempleo@santotomás.cl. ¿Ok? Y nosotros vamos a responder a sus consultas también. La siguiente, gracias. Además, quienes participen en más de 7 charlas obtendrán un certificado de participación y una licencia gratuita a más de 10.000 cursos Santo Tomás Plus para construir, fortalecer y nutrir las habilidades para la era digital. Dentro de las características de estos cursos está un aprendizaje flexible, moderno, de fácil uso, personalizado y certificado.
Además, encontrarás temáticas extensas en diversas áreas de estudio que pueden apoyarte a continuar desarrollando tus habilidades. La siguiente, por favor. Gracias. Antes de iniciar esta charla, debo entregar algunas recomendaciones con respecto a la conexión, para que así puedan participar sin inconvenientes y para quienes nos acompañan desde un computador, conectarse a través del navegador Chrome, cerrar todas las otras páginas, aplicaciones y o programas que puedan mantener abiertas en su equipo. Respecto al audio, revisa el audio de la plataforma en el panel en la parte inferior izquierda de tu pantalla. Revisa y ajusta el audio de tu equipo y si estás desde un celular, activa el audio del auto desde el altavoz. Si ya has aplicado nuestras recomendaciones y aún mantienes inconvenientes, por favor escríbenos a través del chat que se encuentra del lado derecho de la pantalla y te apoyaré con gusto. Además, si en algún momento deseas participar de forma activa o hacer alguna pregunta que no sea por el chat, pueden levantar la mano y se les habilitará el micrófono. Ahora sí, damos inicio entonces a la octava charla denominada Currículum de Alto Impacto, donde revisaremos aspectos relevantes sobre experiencia académica, laboral y extracurricular para la creación de un currículum estratégico y los procesos de reclutamiento y aspectos formales de un CV. Esperamos poder seguir compartiendo juntos este viaje de 11 charlas interactivas y entonces también aportando con conocimientos y reforzando sus competencias y habilidades profesionales para destacar aún más sus fortalezas. Hoy nuestra relatora es una invitada que ya nos ha acompañado en varias charlas de la ruta. Démosle la bienvenida a Verónica Salazar, quien es psicóloga organizacional con diplomado en especialización en selección de personas y en innovación y herramientas en recursos humanos y además es directora de Recursos Humanos Influence. Bienvenida, Verónica. Gracias por acompañarnos. El escenario es tuyo para iniciar la octava charla de la ruta de preparación hacia el trabajo. Éxito. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Veo que hay 129 conectados, así que estoy un poco nerviosa, debo decirlo. Y para partir, les voy a pedir ahí que me ayuden a mi equipo para enviarles una encuesta o un test por Zoom, porque quiero saber quiénes me están acompañando acá, de qué institución son. Quiero saber cuánta gente tengo del Centro de Formación Técnica, del instituto, de Ahí la iniciamos universidad votaciones. o de la sede online. No sé cómo vamos, no veo los resultados. A ver, Vamos mostrándolos al tiro, si se puede. sí, vamos a finalizar entonces, porque, a Ah, ver, lo tienes que aquí. finalizar, no los puedes mostrar a medida que van avanzando. No, no, Bueno, tenemos, pero te voy contando. dejémoslo unos minutitos entonces. Sí, te voy contando. Tenemos Dale. un 48% de la universidad, un 25% del IP, un 25% del CFT y un 2% de la sede online. Ah, mira, hoy día tenemos más de la universidad entonces. La charla anterior Así estaban es. todos repartidos. Sí, Bueno, tenemos muchas más. gracias a todos por acompañarnos, por acompañarme hoy. Les voy a pedir antes de presentarme que participen si es que se puede, que si quieren hacer preguntas las vayan dejando en el chat, idealmente que vayan preguntando sobre lo que estamos hablando y esta charla yo la he dado varias veces y sé que aparecen dudas de casos puntuales. Entonces les voy a pedir que esos casos puntuales los dejemos para el final, ahí el equipo me va a ayudar para responder algunos a modo de ejemplo, porque obviamente no los vamos a poder responder todos. Y bueno, ¿quién soy yo? Quién es esta persona que les está hablando? Yo soy soy Verónica Salazar, soy penquista, soy de Conce, tengo la gracia de poder trabajar online, así que actualmente estoy viviendo en Conce después de unos años en Santiago que no me gustaron nada. Soy psicóloga y llegué a esta profesión porque a mí me interesan mucho las personas, la verdad, como lo muestra este Bart. A mí me causa mucha curiosidad, por eso me interesó meterme en la mente de las personas
Y en los últimos años, la verdad es que toda mi carrera me he dedicado a la psicología organizacional, que son los recursos humanos básicamente, me he ido especializando y he estudiado, bueno, selección de personas, innovación en recursos humanos y últimamente estoy metida en el UX Research, que es un mundo ya más digital. En cuanto a mi experiencia, yo, como les decía, siempre he trabajado en empresas, siempre del lado de recursos humanos. He sido parte de equipos de empleabilidad en universidades, he sido parte de equipos de consultoras chiquititas y grandes y también he estado en algunas empresas bien reconocidas. Al inicio de mi carrera, sobre todo, estuve más en industrias. Los últimos años me he dedicado más a los servicios y actualmente trabajo en una empresa de influencer marketing como directora de recursos humanos. Como les decía, idealmente participen, vayan dejando todas sus dudas en el chat, ahí el equipo me va a estar ayudando a recopilarlas, pero si alguien se atreve, levante su mano y les vamos a dar voz y cámara, porque yo feliz si es que alguien quiere conversar conmigo. También les pido que intentemos quedarnos esta horita o cuánto nos queda ya, 50 minutos, conectados y solo poniendo atención en esto, idealmente. Por un lado, porque les va a servir un montón, les traigo un montón de tips que les van a servir, pero por otro lado, porque también hace bien bajar la revolución y estar con la atención puesta solo en una cosa y no con 20 pantallas prendidas a la vez como solemos estar todo el día. Y bueno, vamos al grano. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a partir viendo como el contexto general, cómo llegamos a tener que hacer un currículum, cuáles son las decisiones que debiésemos tomar. Luego vamos a hablar de la importancia de un currículum para llegar finalmente a cómo se puede construir uno, millones de tips para que lo puedan hacer bien, que para que puedan hacer un currículum que sea exitoso, atractivo, y finalmente algunos tips para que ustedes no cometan los errores que son más comunes. El primer punto son las decisiones y el plan de acción que tenemos que tomar una vez que posiblemente tenemos nuestro título en la mano o estamos a punto de y tenemos que buscar una práctica. Y las decisiones más tradicionales que podemos tomar en realidad son tres, que son como podemos dividirlo en más, pero son tres grandes caminos. Primero puedo decidir yo como profesional recién titulado emplearme, o sea, buscar un trabajo con un contrato dentro de una empresa. Puedo también seguir perfeccionándome. Hay mucha gente que se va por la línea académica, puede seguir con un magíster, a lo mejor con dedicación exclusiva a un doctorado. Esa es otra alternativa. Y también está la opción de emprender o de autoemplearse, que es trabajar freelance en realidad, trabajar independiente. Hoy día nos vamos a centrar, perdón, hoy día nos vamos a centrar más en el primer punto que les nombré, que es emplearnos, porque en ese contexto se centra el CV o el currículum, ¿ya? Cuando nosotros queremos emplearnos es cuando nosotros hacemos un currículum y lo enviamos para una postulación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Como ven, mi computadora acaba de tener un flash. Esperemos que sobreviva el resto de la charla. Bueno, acá les traemos algunos consejos sobre cómo empezar a pensar esto, porque la verdad es que hacer el currículum sobre todo cuesta al principio, porque es mucha información que uno tiene que poner en una pequeña hoja y que además, les voy a ir contando más adelante, no puede ser muy largo. Primero yo tengo que definir un foco, tengo que saber hacia dónde voy a dirigir, hacia dónde va mi micro, digamos, y definir cuál es mi propósito, cuál es mi marca personal, en qué quiero trabajar. Y para eso yo tengo que pensar, bueno, ¿qué estudié? Dentro de lo que estudié, ¿cuáles son las líneas que son más atractivas para mí? A lo mejor, ¿cuáles son mis intereses personales? A lo mejor también tengo que considerar cuáles son mis habilidades, que no siempre a lo mejor van en la línea de lo que a mí más me gusta. Tengo que pensar hacia dónde me gustaría dirigir mi barco, mi micro, como les decía. Cuando yo ya tengo definido eso, tengo que construir mi currículum. ¿Por qué? Porque el currículum me va a permitir llegar a esa meta que yo me estoy poniendo. Puedo tener más de una, no es necesario que yo defina mi objetivo de vida apenas salí de la universidad, por supuesto que no. Y discúlpenme que le hable de la universidad, pero es que me quedé pegada pensando que hay más personas de la universidad presentes hoy día. El currículum hoy se llama enfocado en logros, porque los logros son lo más importante que tenemos que mostrar, ¿ya? Enseguida les vamos a ir hablando de eso, pero el tercer paso, una vez que yo ya tengo mi currículum, sería ya empezar a hacer mi plan de búsqueda, ampliar mis redes, finalmente buscar un espacio a donde yo voy a hacer llegar ese currículum para cumplir el objetivo que es este propósito de hacia dónde quiero dirigir mi vida profesional.
Luego que ya he postulado, o sea, que yo ya tengo mi plan de búsqueda y lo he iniciado, tengo que prepararme para las entrevistas, porque el plan de búsqueda, cuando me va bien, yo debiese tener acceso a entrevistas. Y vamos a partir con algunas recomendaciones bien generales y acá nos van a disculpar, pero nos vamos a meter en sugerencias prácticas y también en sugerencias que van a su vida personal, porque creemos que es súper importante, porque este proceso de buscar trabajo, sobre todo cuando es primera vez, yo sé que aquí no hay solo personas que no tienen experiencia, pero me quiero referir a la gente que está recién titulada, suele ser una época súper angustiante, de mucha incertidumbre, muy frustrante también, porque nos van a cerrar varias puertas antes de que nos abran una. Entonces también es importante cuidarse y mirarse como persona. Vamos primero por las sugerencias bien prácticas. Primero yo debiese preguntarme cuál es mi objetivo, qué quiero, qué me gusta, qué es lo que a mí me interesa. Luego tengo que preguntarme en qué soy bueno, porque también a lo mejor mi objetivo es ser bailarín de ballet profesional, tengo 38 años y nunca he sido bueno para el ballet, puede ser que yo ya tenga que empezar a cambiar mi objetivo, ¿no? ¿Cuál es mi propuesta de valor? O sea, ¿qué características únicas, qué elementos diferenciadores tengo yo para ofrecer a este mercado laboral donde están todas esas posibilidades de trabajo? También tengo que mirar qué buscan las empresas. Para reconocer mi propuesta de valor, también tengo que mirar el entorno, entender el mercado laboral y ver si es que lo que yo tengo es lo que se está buscando. A lo mejor se está buscando algo que yo ni siquiera había pensado que es parte de mi propuesta de valor. A lo mejor, por ejemplo, yo portugués. Hablo portugués y en realidad no es un idioma tan utilizado, no es tan valioso como el inglés, incluso el chino vendría a ser como el segundo, pero de repente a lo mejor empiezo a mirar ofertas laborales y me doy cuenta de que en el campo laboral donde yo me quiero integrar, están buscando mucha gente que hable portugués y a lo mejor es un tremendo elemento diferenciador para mí. Tengo que ir a mirar también cuáles son los mercados objetivos que buscan personas como yo. ¿Dónde he visto más avisos que dicen, por ejemplo, que buscan kinesiólogos recién titulados o a lo mejor jóvenes profesionales en algún ámbito que es de mi interés? En la misma investigación, en el mismo ejercicio de mirar el mercado laboral, de investigar avisos laborales y ir comparándolos, también voy a descubrir qué empresas me interesan a mí. A lo mejor voy a pensar, en realidad, de todo esto que yo he mirado, a mí, que soy ingeniero comercial, lo que más me interesa son las ventas. Y las empresas que más me interesan en realidad es el rubro automotriz. Y a lo mejor por ahí tengo que enfocarme. Y luego la siguiente pregunta es, ¿tengo contactos en esas empresas? ¿Puedo hacer llegar mi currículum de alguna manera? ¿Puedo enterarme si es que hay algunas vacantes? Porque sí es importante buscar cómo acceder a esa puerta por donde yo voy a poder entrar. Y luego, sugerencia práctica es establecer un plan de contacto proactivo. O sea, si yo ya identifiqué espacios, empresas, o, a lo mejor campos laborales, no sé, decido que solo me gustan las ventas o que solo me gusta lo automotriz, tengo que establecer un plan que me permita ir a postular a esos lugares. Por otro lado, sugerencias más de ámbito personal. Cuando uno está buscando trabajo, como yo les decía, no es la situación más cómoda, no suele ser una instancia muy tranquila. Por lo mismo, define un horario de trabajo. No puedes estar todo el día dedicado a eso. No es saludable, no te va a llevar a nada más que frustración. Así que define un horario con unas, no sé, de ahí depende también qué yo estoy haciendo. Pero si estoy 100% dedicada a la búsqueda laboral, a lo mejor puedo dedicarme unas 3 horas diarias, a lo mejor al principio voy a tener que dedicar un poquito más porque tengo que ingresar mis datos en algunas plataformas, tengo que construir mi currículum, tengo que hacer este plan de contacto proactivo, tengo que mandar millones de correos. Entonces, establecer un horario a lo mejor al inicio va a ser un poquito más largo, pero 2, 3 horas sería suficiente. También revisa tus finanzas, elimina gastos innecesarios en esas etapas donde estamos buscando trabajo, sobre todo cuando lo necesitamos mucho y no estamos en el contexto favorable de que tengo un trabajo y me quiero cambiar. Es súper importante cuidarse. No sabemos cuánto va a durar este ratito, ¿ya? Puede que encuentre trabajo mañana, pero en realidad hay una media que habla de alrededor de 6 meses, pero 6 meses es como lo que podemos redondear que una persona se puede demorar en encontrar trabajo en épocas donde las tasas de cesantía están más o menos altas como es la actualidad. Por lo mismo, eliminar gastos innecesarios es importante. Otro tema que ya se los anticipé es el autocuidado.
¿ya? No podemos estar todo el día centrados en que no tengo trabajo y que necesito encontrar trabajo. También tengo que relajarme y no necesariamente tengo que gastar plata. Puedo salir a caminar, puedo hacer un deporte, puedo escuchar música, puedo ver series, puedo comer algo rico con mi familia, pero hay que dedicarse a esas instancias de autocuidado. También hay que ser realistas y así como definimos un plan, una estrategia, un nicho que nos interesa, también tenemos que tener un plan B. Cuando yo estoy recién titulado y vuelvo al ejemplo que les estaba dando, a lo mejor soy ingeniero comercial, me interesan las ventas y quiero ser parte del mundo automotriz, pero a lo mejor no me están llamando de ese ámbito y me están llamando harto del retail. A lo mejor tengo que empezar a pensar, oye, el retail no será una buena opción, a lo mejor post-retail puedo ya cambiarme a la automotriz, o a lo mejor el retail me termina gustando, también hay que abrirse a otras posibilidades. Y por mientras, capacítate, estudia, anda a workshops, toma cursos, instancias como esta. Felicitaciones a las 154 personas que deben ser estudiantes o egresados, pero estas son instancias súper útiles. Hay un montón de plataformas donde ustedes pueden encontrar cursos gratis. El Sense tiene hasta diplomados gratis que lanzó recién. Todo eso se va a ir visualizando también en tu currículum. Entonces, toda esa actividad es importante que la vayamos reflejando. Y el siguiente paso, una vez que yo ya como que planifiqué, sé hacia dónde voy a ir, qué es lo que tengo que hacer, como lo vimos hace unos minutitos, es construir el CV, el currículum. Le voy a decir CV todo el rato. ¿Y por qué es importante hacer el currículum y por qué es tan complicado? ¿O por qué tenemos que dar una charla para explicarles cómo hacer un buen currículum? ¿Por qué no todos los currículums son buenos si finalmente pensamos, esto es un simple papel? Pero resulta que en el mercado laboral hay mucha gente. Cuando hay épocas de cesantía alta, hay mucha gente. Y las ofertas laborales suelen ser menos. Hay épocas, yo en todos mis 12 o 13 años de experiencia laboral, debo decir que viví una época en que había más ofertas laborales que candidatos, pero ha sido un año, yo diría que fue. Y bueno, ¿qué pasa entonces? Cuando yo mando mi currículum, si mi currículum es malo, entro en estas estadísticas. El 80% de los currículums son descartados por falta de información o mala redacción. O sea, era un mal currículum. Yo ni siquiera logré ver el contenido porque la forma no me permitía verlo. Además, hay que considerar que el 75% de las postulaciones no llegan a una entrevista. O sea, el otro porcentaje, 25%, soy psicóloga, no ingeniero, 25%, no, 35%, 25% no llega a la entrevista. O sea, solo ese 25% llega a la entrevista. Si vamos a una muestra de 100, porque son más de 100 currículums que llegan por cada oferta de trabajo, y yo les diría que 100 currículums es una oferta promedio baja, a veces hay 300 postulaciones. De este 100 van a pasar 25, 30 personas. Y además, hoy día tenemos otros obstáculos que, por un lado, nos enfrentamos al mundo digital. Hoy día el currículum ya no tiene que ser aprobado solo por un ser humano, al que yo a lo mejor puedo ver cómo enviarle la información y ser atractivo. Hoy día tengo que pasar por sistemas que me van a filtrar antes de yo llegar a un humano. Emerald y Aira son dos de las más conocidas. Eh, y estos sistemas lo que hacen es revisar información como que esto fuese un software, es algo digital. Por ende, yo tengo que aprender a hacer mi currículum para pasar por estos sistemas. Y el último desafío que los reclutadores han puesto son recientemente los video currículums, que son videos de unos 3 minutos que uno suele tener que grabar con ciertas instrucciones. Te piden, no sé, que respondas 3 preguntas o que cuentes ciertas cosas, pero son muy breves y es finalmente un video en el que yo tengo que contar rápidamente de mí y enviarlo. Eso es algo que a mí no me ha tocado hacer recientemente, se está usando, son más parte de estas plataformas que yo les nombraba antes, y suelen usarse en empresas generalmente más grandes, como retail, Falabella, este tipo de cosas me suenan. Y bueno, hablándole de los reclutadores, yo les decía, los reclutadores son las personas que están reclutando candidatos, o sea, que están buscando, son dueños de una vacante y están buscando personas para cubrir esa vacante. Y este dato es súper importante.
7,4 segundos es el tiempo que los reclutadores solemos tomarnos en promedio para leer un currículum. Esto no suena muy alentador. 7,4 segundos, ustedes dirán, ¿qué leen estas personas? ¿Qué ven? Este numerito además ha ido bajando, antes eran más segundos. Pero entonces, en estos 7,4 segundos, ¿qué pasan? ¿Cómo un ser humano o una máquina que es aún más rápida es capaz de leer un currículum en 7,4 segundos? Y el punto es que si tenemos 100 o más currículums, ningún ser humano va a ser capaz de leerlos completos. Lo que los reclutadores hacemos es buscar información en ese documento. De ahí la importancia de ser tan estratégicos y mostrar de tan buena manera la información clave. En estos 7,4 segundos, el 80% del tiempo, el reclutador está buscando datos como estos. El cargo y la empresa actual, o sea, si hoy día están trabajando y en qué. Las fechas de los trabajos para evaluar cierta estabilidad laboral. Ahí también sé que deben haber saltado algunas alarmas. Antiguamente, los 80, 90 todavía, la estabilidad laboral era algo bien a largo plazo. Se consideraba que una persona estable laboralmente estaba alrededor de 5 años o incluso 10 años en cada trabajo. Hoy día una persona que está 3 años en un trabajo es una persona que ha estado harto tiempo, ¿ya? Así que también aterricemos estas ideas al contexto actual. Hoy no se espera encontrar personas que duren 10 años en los trabajos, el mundo es mucho más rápido, mucho más ágil. Entonces piensen en 2, 3 años, podría ser una buena cantidad. No es que si ustedes han durado 2 años en los trabajos los van a considerar malos, digamos, sino que al evaluar la estabilidad laboral vamos a considerar que duren más de cierto tiempo. Por ejemplo, tienes que considerar el costo para las empresas también. Una persona que ya duró un año ya es una persona que se alcanzó a integrar, estuvo 6 meses al menos trabajando bien enchufado en el trabajo. Y lo otro que solemos buscar son los estudios, ¿ya? Finalmente, si tiene la formación que yo estoy buscando. En eso gastamos el 80% de este tiempo. Y el resto del tiempo, buscamos palabras clave, conceptos que coincidan con el perfil. Y aquí empiezo con los ejemplos. A lo mejor yo estoy buscando un enfermero o enfermera que tenga experiencia, que esté recién titulado, pero que a lo mejor haya tenido alguna experiencia en prácticas en algún CESFAM o algo ligado al servicio público. Entonces, ¿qué conceptos yo buscaría? Hospital, CESFAM, no sé, a lo mejor buscaría algunos conceptos como eh, comunitario, salud pública, cosas así. Voy a buscar finalmente cosas. No es que yo lea completamente el currículum, pero no se asusten. Ya, esto no es tan imposible, no es tan difícil de manejar y ahora les voy a entregar todos los tips, así que saquen lápiz y papel o ahí el celular para tomar algunas notitas porque esto va a ser útil. Primero, y para ayudarlos a entender el mercado laboral, lo que les recomendamos es que el paso uno sea mirar ofertas, ¿ya? Me puedo meter a Laborum, trabajando.com me refiero, Indeed, Chile Trabajos y LinkedIn, el gran LinkedIn. Hoy día yo les sugeriría siempre partir por LinkedIn y entender qué cargo me interesó. Ya, este cargo se llama, no sé, sigo con el mismo ejemplo, enfermera junior a lo mejor. Responsabilidades, más o menos de qué tareas se va a tratar, qué es lo que yo tendría que hacer en ese trabajo. Y luego habilidades blandas y habilidades técnicas que pidan cuáles son los requisitos de ese trabajo. Habilidades blandas me refiero a habilidades personales, competencias, por ejemplo, capacidad de trabajo en equipo o liderazgo, cosas así. Habilidades técnicas son conocimientos, herramientas, a lo mejor una certificación en algo o conocimiento en algún tipo de técnica específica. A lo mejor si soy ingeniero, le voy a pedir que tenga alguna certificación o manejo avanzado de Power BI, cosas así. Con una tablita como esta que les mostramos, en que ustedes comparen unos 10 ofertas laborales, podrían ya más o menos entender cuáles son mis elementos diferenciadores. O sea, de todas estas habilidades blandas, cuáles son las que yo tengo, que yo voy a decir, oye, esa sí soy yo. De todas estas habilidades técnicas, qué conocimientos yo sí tengo y que están siendo buscados en el mercado laboral. Por lo tanto, todas esas cosas que se repitan, yo debería intentar destacarlas para construir un currículum acorde a las ofertas laborales a las que yo voy a ir a postular.
Acá un elemento importante. Uno no tiene solo un currículum. Uno debiese tener un currículum para cada postulación. O sea, cada correo que yo mando debiese ir con un archivo distinto. Yo sé que eso no es tan realista y lo que yo sugiero es hacer varios formatos o a lo mejor tener un currículum base e ir modificándolo cada vez que yo voy a enviar un currículum. ¿Por qué? Porque siguiendo con el ejemplo de este enfermero que tenía que tener algún conocimiento en, alguna parte del sistema público. A lo mejor yo voy a tener que, no sé, voy a descubrir que, voy a cambiarme de ejemplo, el ingeniero me es más fácil. Me piden Power BI, están pidiendo una persona que sea capaz de trabajar autónomamente porque es un trabajo remoto quizá. El cargo es analista de existencias y la responsabilidad es allá. ¿Para qué nos vamos a meter en eso? Que me cayó un audio. Lo que yo debiese hacer acá entonces es un currículum base, pero adaptarlo y contar, por ejemplo, que yo manejo Power BI o que parte de mis habilidades o de las competencias por las que destaco es el trabajo en equipo y la capacidad de trabajar de forma autónoma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto es un elemento que me faltó mencionarles. El objetivo que tiene un currículum es llegar a la próxima entrevista. El currículum no te va a conseguir trabajo. En la entrevista es donde uno tiene que después lucirse. Pero concretamente, ¿cómo se construye un currículum? ¿Cuáles son las partes que este currículum debe tener? Lo primero y lo más importante, y de verdad, ustedes no me van a creer, pero ustedes se mueren la cantidad de gente que se le olvida lo más importante, que es mi presentación muy básica, o sea, mi nombre básicamente, y cómo ubicarme. Y acá, siguiendo con el ejemplo del ingeniero, a lo mejor yo estoy buscando un ingeniero recién titulado que haya hecho una práctica en algún rubro industrial. En cualquier industria me sirve. Y yo voy a leer acá. Juan Pérez Soto, ingeniero civil industrial, manejo avanzado de Power BI, experiencia en el ámbito industrial. Y decido llamarlo. Y listo. Y al lado tengo su teléfono, su correo, su LinkedIn, por si no lo puedo encontrar. Estos datos son los mínimos que deben ir, ¿ya? Ustedes pueden agregar más y ahí ustedes les voy a ir conversando sobre cómo ir definiendo con qué criterio ir viendo si es que yo agrego o saco información, pero esto es lo mínimo que debiese existir. Teléfono, correo y LinkedIn, ¿ya? El LinkedIn hoy sí tiene que estar en tus datos de contacto, ¿ya? Es bastante antiguo no tenerlo, excepto cuando nosotros estamos haciendo un currículum que en realidad es un formato que alguien me mandó para que yo rellene, algo que se da mucho en el sistema público. Ahí si no te lo piden, no lo pongas. Luego, el segundo apartado que es muy importante y fácil de modificar, yo diría que este es el apartado más fácil de modificar cuando voy a enviarlo a un aviso distinto. O sea, antes de enviarlo yo podría modificar este resumen, luego lo envío. Luego voy al siguiente aviso, modifico el resumen, lo envío. ¿Ya? Este resumen es una presentación muy breve de no más de 5 líneas, 4 o 5 líneas estaría bien, donde yo cuento quién soy yo profesionalmente. Entonces, ¿de qué temas yo debiese hablar acá? ¿Qué profesión tengo? ¿Cuáles son mi rubro de experiencia o mi ámbito de experiencia? ¿Cuántos años de experiencia tengo si es que tengo? ¿Cuál es mi propuesta de valor? O sea, ¿cuáles son esos elementos diferenciadores de los que hemos estado hablando desde antes? Y en caso de no tener experiencia, que a todos preguntan, ¿qué pongo en caso de no tener experiencia? Sus intereses, sus propósitos. Por ejemplo, déjenme ver si acá viene un ejemplo, creo que no. Vuelvo yo y les voy a redactar el ejemplo. Voy a hacerlo con mi profesión. Mi resumen diría algo como, me voy a hacer como que estoy recién titulada, psicóloga, recién titulada de la Universidad Santo Tomás, con experiencia habiendo realizado 2 prácticas en el ámbito clínico en terapia familiar, con una especialización o a lo mejor una certificación en terapia sistémica de la Universidad Santo Tomás y manejo de inglés avanzado. Eso sería una excelente presentación, pero lo que yo les recomiendo a las personas que tienen menos experiencia es añadir un apartado, una línea, unas 4 palabritas sobre tus propósitos. Entonces yo ahí añadiría, estoy buscando mi primera experiencia laboral y me encantaría desempeñarme en el ámbito, no sé, comunitario o en la experiencia clínica de centros privados, no sé. Ahí
adaptándolo obviamente al aviso, ¿ya? Ojo, esto no quiere decir que yo tengo que mencionar todo lo que dice el aviso cuando yo mando mi currículum. No, yo tengo que mirar el aviso y decir, ah, de todo esto, esto es lo que yo tengo. Por lo tanto, esta partecita es la que yo tengo que hacer brillar, que tengo que lucir en ese documento. ¿Se va entendiendo ahí? No sé si habrán preguntas hasta acá. Voy a aprovechar de mirar el chat, pero creo que no. Ah, sí, Sí, aquí me hay aparecen algunas. bastantes preguntas, sí. Ya, vamos con algunas. Aquí las estoy leyendo. Ok. No, aquí hay sobre la ruta. Estoy sobrecapacitado y tengo experiencia. ¿Qué hago? Hacer un currículum enfocado en el aviso al que yo estoy postulando. A lo mejor tengo que omitir partes de experiencia o las resumo. A lo mejor pongo experiencia anterior y hablo de mis primeros 10 años. Y luego cuento de las experiencias más relevantes para el cargo al que estoy postulando. Em, Voy por buscando otras preguntas. ¿Qué desventaja algunos que tenemos mucho tiempo en una empresa? No, no, para nada. No, no es, creo que no es ni una ventaja ni una desventaja absoluta, digamos. Creo que depende mucho del cargo al que estás postulando. A lo mejor, si me quiero cambiar a una empresa muy disruptiva, muy innovadora, se me viene Google a la cabeza, pero ni siquiera Google, algo mucho más disruptivo, quizás a lo mejor la persona que el reclutador puede pensar esta persona busca algo muy estable, por algo no se ha ido de esta empresa, cosas así. Pero por otro lado, otra empresa puede decir, imagínate, esta persona a lo mejor puede estar 10 años con nosotros, imagínate, vamos a llamarlo. Es algo que puede ser mucho valioso, muy valioso en algunos contextos. Bueno, más sobre información que es relevante destacar, lo voy respondiendo en el camino. Si uno no tiene estabilidad laboral, explicarlo por qué. A lo mejor son puros trabajos part-time mientras estoy estudiando y eso queda súper claro con las fechas. Bueno, sobre las personas recién tituladas ya lo mencioné. Hay empresas que piden cover letter, ya muy extraño que lo pidan, pero si lo piden suelen no pasar por máquinas, suelen pasar por reclutadores. Si lo piden es porque la van a leer o se la van a entregar a alguien. Es muy extraño que lo pidan. La cover letter, para los que no saben, es como la carta de presentación. Hoy día es muy extraño que lo pidan. Discriminación con respecto a la edad, 45 años hacia arriba. ¿Cuál sería el currículum ideal para lograr el éxito? Un currículum bien estratégico, un currículum que a lo mejor nos abra puertas sin confesar qué edad tenemos, un currículum que se enfoque en mis logros, en mis competencias, que destaque cuáles son mis pros y mis elementos diferenciadores y no haga brillar estos elementos en contra, como la edad. Más preguntas. Voy rapidito viéndolas porque son muchas. Esto ya lo vamos a ver. Formatos para ver les vamos a dejar al final y también les voy a mostrar uno. Hablar de expectativas de renta también lo vamos a mencionar enseguida. Em, la herramienta más efectiva para el punto de vista del emprendimiento, eso lo vamos a dejar para otra charla, Christopher, lo siento, pero revisa las charlas porque también hay charlas que apuntan a el autoempleo y el desarrollo más de la empleabilidad. Mostrar fotos de uno en el currículum también lo vamos a hablar, pero no lo recomiendo. Eh, Hay por ahí algunas personas que dicen que no pueden ver la presentación. Perfecto, voy a continuar mientras. Bueno, para ir retomando, porque me hice una pausa de preguntas, voy a volver Lo que pasa es atrás. que, Vero, tu pantalla no tiene Ah, sí, imagen, ahora está en solo negro, eso. ahora está en Sí, negro la pantalla, tranquilos. es Los que no eso. veían era porque estábamos entre láminas, tranquilos. Bueno, entonces voy a volver atrás para que vayamos viendo nuevamente las partes del currículum. Entonces, primero, datos personales, ya lo vimos. Segundo, el resumen profesional. Y porfa, que no se les olvide, ya de verdad el resumen profesional hoy es muy importante. Tercero, educación o formación. Sobre todo cuando uno tiene poca experiencia laboral, es recomendable poner primero la educación y luego la experiencia. Cuando yo ya tengo más experiencia laboral, sugiero cambiarlo y poner primero la experiencia y luego la educación. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy recién titulado, lo que más tengo para ofrecer es mi conocimiento.
Cuando yo ya tengo 400 años de experiencia, lo que más tengo para ofrecer es mi experiencia. Entonces, por eso tengo que mostrar, hacer brillar antes la información. Entonces, en formación, ¿cómo pongo los datos? Primero tengo que mencionar mi carrera y dónde la estudié. Entonces, por ejemplo, sería Kinesiología, Universidad de Santo Tomás, entre el año tanto, el año de inicio y año de término, ¿ya? Eso es lo central. Luego de eso, si yo tengo espacio, puedo añadir más información, que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero lo central es institución, carrera y años. Luego de esto vendría la experiencia laboral y sigue más o menos la misma lógica. Ahí debiese ir el nombre del cargo que ustedes ocuparon. Si es que era una práctica, se pone practicante, o a lo mejor ustedes ocuparon un cargo que era en práctica. Pueden poner, no sé, analista de control de gestión en práctica. La institución donde trabajaron, la empresa en la que ustedes estuvieron, fechas de inicio y término son súper importantes, ¿ya? Y acá consideren que a lo mejor no es necesario poner así el día, el mes y el año. Con el año a lo mejor basta. Pero cuando estamos hablando de poca experiencia, de repente sí hacen la diferencia. Una práctica de 6 meses es una práctica distinta a una de 3 meses. Luego, y acá se empieza a poner difícil la cosa, tengo que describir de qué se trataba este trabajo, pero muy brevemente, ¿ya? Más de 2 líneas, no. ¿Ya? 2 líneas es el máximo, ¿ya? En este caso está más apretadito para que no me reten, por eso nos pasamos a las 3, pero eso serían 2 líneas en una, estamos hablando de una hoja, una plana de una hoja carta. Acá lo que ustedes tienen que decir es, ¿cuál es el objetivo de ese cargo en esa empresa? ¿Para qué estaba esa persona trabajando ahí? Pero donde tienen que poner mucha energía es en describir sus logros, ¿ya? Y esto es lo más importante, y ahí ustedes tienen 2 ejemplos. Logros son cualquier meta que yo cumplí, desafío que superé, obstáculo que superé, o cualquier vivencia que a lo mejor fue como extraordinaria y de la cual yo salí airoso, obviamente. Por ejemplo, cuando uno está en práctica, de repente te mandaron a hacer una presentación al directorio. Imagínense el practicante haciendo una presentación al directorio. Eso es un tremendo logro, es un reconocimiento. Eso lo podríamos incluir acá. O como en los ejemplos, creé un sistema de control de indicadores de gestión que permitió aumentar los resultados del área comercial. A lo mejor de repente tenemos logros que son como cuantificables. Disminuí en un 3% los errores de entrega de no sé qué cosa. Los logros son súper importantes porque cuando yo menciono un logro, lo que estoy contándole al otro es, esto puedo hacer yo, estas habilidades tengo yo, esto logro yo. Y por eso se llama currículum centrado en logros. Súper importante, usar verbos, ¿ya? Cuando yo describo logros, yo estoy contando qué hice, no qué pasó. Entonces yo no es que yo tenga que decir, se creó un sistema de control de indicadores de gestión. No, creé, fui encargado, fui responsable, pero luzcámonos, ese es el punto del currículum. Luego de eso ya vienen otros apartados, pero les dejo los más importantes. Ustedes igual podrían crear otros, ¿ya? Pero lo más importante sería otros estudios, cualquier certificación, curso, conocimiento que yo haya adquirido. Y como se mencionan, así, el tema, el curso, la certificación de la que yo estoy hablando, dónde la cursé o dónde la estudié y en qué año al menos, ¿ya? Acá otro ejemplo. Y finalmente, información adicional. Información adicional puede ser un apartado que ustedes lo llaman información adicional y ahí pueden poner distintas cosas, o de esta información adicional ustedes pueden hacer distintos apartados. Por ejemplo, lo vamos a tocar en unos minutitos, pero el hacer varios voluntariados podría ser algo súper interesante en algún currículum. Si yo hice muchos, a lo mejor puedo hacer un apartado completo que diga voluntariados. Si hice poquitos, en información adicional, luego de poner idioma inglés, puedo poner voluntariados. Obviamente, tengo que contar de qué se trataba ese voluntariado. O sea, por ejemplo, yo diría, fui voluntaria en fundación, ya no es fundación, en Techo, entre los años 2003 y 2005. Cosas así. ¿Se entiende? Voy a volver a revisar preguntas de estos apartados del currículum. Em, si mi mayor experiencia la tengo, en mi caso como analista contable, y he tenido trabajos que están fuera de ese ámbito, ¿es conveniente ponerlas? Ahí tienes que definir si es que te conviene para hablar de continuidad en el tiempo, para mostrar cuánto tiempo has estado trabajando. Si tienes poca experiencia, yo siempre recomiendo ponerlo todo.
Pero si tienes mucha experiencia, yo pondría las experiencias que sean más relacionadas con el aviso al que estás postulando. Y ahí también, ojo, que yo a lo mejor puedo tener experiencia como analista contable y estoy postulando a un cargo de vendedor. Como analista contable, a lo mejor yo hice algunas cositas que tenían que ver con ventas. Y eso es importante que yo lo cuente en el currículum que estoy mandando a ventas. Egresé hace varios años y ahora quieres empezar a ejercer la profesión. Entonces tendrás que hacer un currículum que explique eso, que explique a lo mejor tu experiencia anterior hasta este momento, que muestre que estás recién titulada, en el resumen también mencionar que estás recién titulada y que estás buscando tu primera oportunidad laboral. Eh, mm, 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 Gabriel, titulado este año, cuarto reemplazo en atención primaria, 4 intentos de ingresar a Mejor Niñez, tengo 2 cursos realizados. ¿Qué me falta? Ay, paciencia, Gabriel, es difícil entrar al sistema público, ¿ya? Que tengas 4 reemplazos me habla de que te está yendo bien, de hecho. Así que, ¿qué te falta? Arriba el ánimo, eso te falta, entusiasmo y paciencia. Pero creo que a lo mejor revisa tu currículum de acuerdo a los que estamos conversando, a lo mejor destacar elementos que te están haciendo quedar fuera, analiza cómo ha sido el proceso y qué puedes hacer brillar más en este currículum. Una práctica de técnico profesional como experiencia laboral o solo trabajos formales, pero si eso es un trabajo formal, pues Axel, obvio que hay que ponerlo. Todo lo que sea práctica, todo lo que sea experiencia de trabajo. No es necesario que tú tengas un contrato para que ese trabajo sea real. A lo mejor uno hizo un trabajo a trato o a lo mejor está en horarios y no hizo ningún contrato. Fue mi trabajo, cumplí horarios, tuve un jefe, tuve compañeros de trabajo, tuve funciones que cumplir. Si yo no hacía mi pega, me echaban, etcétera. Es un trabajo igual que las prácticas. Eh, Estudio enfermería y en mi internado he tenido que hacer proyectos de mejora. Esos son logros, ponlos. Son, o sea, son posiblemente logros, si te fue mal no los pongas, pero si te fue bien, ponlo. Información adicional, como la licencia de conducir, lo vamos a ver, pero solo si es que la licencia de conducir suma a esta postulación. Si no estás postulando a un cargo en que vas a tener que conducir, no sumaría nada. Eh, 2 oportunidades en la escuela de líderes de la universidad, claro que sí, se pone como información adicional o incluso como otras certificaciones, depende de la experiencia que tengas. Agregar educación básica y media, qué buena pregunta. No. Si ustedes ya tienen un título profesional o técnico, ustedes ya se asume que salieron de cuarto medio, ¿ya? Ahora, y aquí voy a hacer un comentario un poquito polémico, pero evalúen, porque de repente, sobre todo en mi experiencia, en mi vida en Santiago, les pesa al colegio todavía a algunos chilenos al seleccionar. Así que si ustedes consideran que la educación básica o media les suma en alguna postulación y van a ir, no sé, a alguna empresa en que todo el mundo salió del mismo colegio, pónganlo. Lamentablemente va a ser un elemento diferenciador positivo, ¿ya? Evidencia audiovisual, no, a menos que se los pidan. Y si ustedes quieren, tienen algún, porque acá hablan de un link, de repente, bueno, si estamos hablando de carreras como publicidad, diseño, carreras más creativas, siempre tienen que poner un link a su portafolio. Pero el link, no adjunten nada que sea pesado y nada que no les hayan pedido. Detallar las prácticas. Sí, 7 años como emprendedor es trabajo, ponlo como experiencia laboral. Eh, bueno, hay que hay preguntas muy genéricas, voy a seguir avanzando. Acá tienen un ejemplo de cómo se pudiesen ver un currículum. Consideren que el currículum debiese tener máximo dos planas, eso es súper difícil. Es súper difícil, tanto que yo llevo 12 años intentándolo. A mí mi currículum duró 2 planas un rato y hoy día me cuesta muchísimo. Están 2 planas, pero la verdad es que está muy apretado. En casa de herrero, cuchillo de palo, dicen por ahí. Así debiesen verse con, no sé si ven mi cursor, pero datos personales arriba, el resumen profesional cortito, experiencia laboral o estudios ahí, depende de lo que vimos. Estos serían ejemplos de currículum de alguien con más experiencia. Y otra información. Estos ejemplos de currículum, como les mencioné, al final les voy a dejar un link con una carpetita y ahí van a tenerlos como formato. Y esta pregunta que estaban haciendo varios. ¿Qué hago si no tengo experiencia laboral? Voy a mirar la hora. Vamos bien. Revisa tu historia educativa, ¿ya? Analiza si es que a lo mejor tienes información que te sumó cosas que tus compañeros a lo mejor viviendo lo mismo que tú no tuvieron como experiencia. Por ejemplo, voluntariados, ¿ya? Los voluntariados, a lo mejor las participaciones
en un equipo deportivo, me refiero, en selecciones deportivas, me refiero a cuestiones más formales. A lo mejor si yo jugaba fútbol de vez en cuando, no lo pongo, pero si era parte del equipo de fútbol de Santo Tomás o era parte de el equipo de vóley de a lo mejor una institución aparte a la que yo iba siempre y era la capitana, lo pongo. Cualquier pasantía me hayan pagado o no me hayan pagado, cualquier experiencia que a mí me haya acercado al mundo laboral, si es que tengo poca experiencia, lo tengo que poner, porque todo eso suma, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con que suma? Es, me diferencia de mis pares, me diferencia de otras personas recién tituladas, igual que yo y sin experiencia laboral. Ayudantías o tutorías, clases particulares, son trabajos, ¿ya? Si ustedes hacen clases particulares a los vecinos, por ejemplo, a todos los niños del barrio, tuvieron que cumplir horarios, tuvieron que manejar niños complicados, tuvieron que cobrar, tuvieron que preparar clases, tuvieron que resolver dudas. Son experiencias que les van a ir dando elementos diferenciadores. Otros elementos muy importantes, logros como reconocimientos, becas, premios, participación en centros de alumnos, por ahí hablaban de la escuela de líderes, todo eso se pone. Y ya para ir terminando, voy a volver a mirar las preguntas porque veo que hay cuatro para que no se me pierdan. ¿Es necesario adjuntar carta de presentación? No, a menos que la pidan. No, no adjunten nada que no esté solicitado. Y al mismo tiempo, no olviden adjuntar nada que sí esté solicitado. Formato de columnas en Canva, como se ve. ¿Sirve? Sí. Ah, mira, muy buena pregunta, Alejandra. Hablábamos antes de estas plataformas como Aira o Emerald, que son software que van a leer el currículum. ¿Qué es súper importante para sobrevivir a estas plataformas? Es hacer un currículum con texto, ¿ya? Con texto, no una sola palabra. Me refiero a cuando yo, por ejemplo, si yo tengo un PDF, hay PDF, aquí me van a matarlo la gente que sepa de computación porque yo no sé mucho, pero en algunos PDF yo puedo copiar el texto y pegarlo en otro archivo sin ningún problema. Eso está muy bien. Si es que yo lo copio y es una imagen, el software, Aira, por ejemplo, va a decir aquí no hay nada. Esto está en blanco y va a pasar de largo. Así que su currículum no sea una imagen. Su currículum tiene que tener texto. Puede tener decoración de fondo, pero se tiene que poder leer el texto. Puede ser en columnas, como ustedes prefieran usar el espacio. El diseño es una forma súper inteligente y estratégica de usar el espacio para llegar a una o dos planas como máximo. Si hice intercambio online, ¿debo poner la certificación o solo lo dejo como curso? El intercambio también es valioso, así que yo lo pondría quizás dentro de la experiencia laboral, de experiencia académica. No sé, si estudié psicología en la Santo Tomás y estuve durante el 2019 en España, ponerlo ahí, como que estudié allá y acá. Eh, no importa si es online o no, ¿ya? Tú estudiaste la carrera, no importa si es online o no. ¿Qué pasa si tengo algunos cursos? ¿Será recomendable ponerlos? Sí. Y si me gané el premio a la excelencia académica, también, lo mencionamos recién. Puede ir en otros, como en el apartado de otros antecedentes, o puede ir también donde te ganaste el premio en los estudios, digamos. ¿Dónde se puede ver las clases grabadas? Ahí les van a comentar. Aquí está, ahí les mandaron el link. ¿Dónde realizo el currículum? ¿En Word o en qué plataforma? Donde te manejes mejor, Valentina. Donde te manejes mejor, donde tú puedas controlar mejor el archivo, porque tú no lo vas a hacer una vez, vas a estar constantemente modificándolo hasta que jubiles probablemente, ¿ya? O a menos que no busques trabajo más en algún momento, pero cada vez que necesitas cambiar de trabajo, y incluso cuando no, a veces te llaman y tú quieres escuchar una oferta o te lo piden para algún estudio, siempre tienes que estar actualizándolo. Así que hazlo en un software, en una herramienta que tú manejes, ¿ya? Word para mí es lo más fácil. Incluso Word tiene algunos formatos que están bastante buenos como imagen. Reemplazos y prácticas profesionales, sí, reemplazo, súper importante a lo mejor mencionar por ahí, cuando yo pongo la fecha, no sé, trabajé como prevencionista de riesgo entre el 2003 y el 2005, puedo poner entre paréntesis, era un reemplazo, ¿ya? Y las prácticas, sí, todo es experiencia. Tamaño de letra, legible, yo diría que mínimo 10, número 10, máximo 12, por ahí debería andar bien, pero formatos, el que tú manejes y que consideres que se vea mejor.
Se espera también que un currículum de un ámbito más creativo sea más creativo. Si tú manejas muchas herramientas tecnológicas, muéstralo en el currículum, lúcete con el currículum. Los programas leen información dentro de una tabla, sí, pero mientras contenga texto y no sea una imagen. Las imágenes, la verdad es que nunca vamos a saber si lo leyó o no lo leyó. Eh, ¿Cuál es mi especialidad laboral? Soy psicóloga organizacional o laboral, es lo mismo. Ya somos psicología, pero que trabaja en psicología del trabajo se llama en algunos lados también. Si tengo distinción máxima, ¿cómo lo añado al CV? Cuando puse mi título, pongo, no sé, pues psicóloga, Universidad de Mamá, entre el 2015 y el 2020, titulada con distinción máxima. Y terminé de responder las preguntas. Muy bien. Vamos a pasar entonces a los errores del currículum para que no me reten porque me paso por el tiempo. Me pasé de largo. Espérenme, espérenme. Los errores más comunes del currículum. Acá están. Incluir fotografía. No la incluyen. No la incluyan. ¿Por qué? Primero, es ilegal pedirla. Ya no es ilegal mandarla. Yo no hay ningún problema si la mando. Pero no sabemos cómo nos va a ir con la fotografía. Yo lo encuentro arriesgado. No sabemos quién va a ver el currículum, qué tan prejuiciosa puede ser esa persona. Incluso hay cosas, por ejemplo, a mí mucha gente me encuentra cara de pesada, y si yo caigo mal en el currículum, imagínense cómo me va a ir en la entrevista. Es mejor poner solo la fotografía cuando es necesaria para la postulación. Y de verdad, lo único que se me ocurre son postulaciones para ser modelo, para participar en un comercial, como tipo casting, pero si no, fotografía no tiene sentido. El título, cuando arriba dice currículum vitae. Sabemos lo que es esto, no lo pongan y ocupamos así un tremendo espacio además. La fecha de nacimiento, por lo que hablábamos antes, a veces puede ser discriminatorio. Te pueden considerar muy joven, te pueden considerar muy viejo. ¿Para qué nos vamos a exponer a eso? El RUT tampoco es necesario, ¿ya? A veces lo piden, sobre todo en el sistema público, ahí te piden datos personales específicos, pero el RUT yo sugiero que no lo pongan, la dirección tampoco. Ahora, ojo, con la dirección, si ustedes viven muy cercano al trabajo y el trabajo es presencial, de repente es útil poner. Así que ahí también piénsenlo. Todos estos datos, si es que ustedes consideran que suman, lo ponen. Si ustedes consideran que no saben o que les va a restar, no lo ponen. Estado civil tampoco. Referencias laborales solo si se las piden. Sobre todo, eh, a ver, no las mandan si no se las pidieron, ¿ya? Generalmente se las van a pedir en una entrevista, ya no en el currículum. Igual que las pretensiones de renta, hay situaciones donde te piden mandar currículum con pretensiones de renta. No las olviden, eso es súper importante, no olvidar, hagan un checklist y revisen antes de enviar. ¿Van las pretensiones de renta? ¿Van el documento que me pidieron que adjuntara o algo así? ¿Por qué? Porque si yo pedí un currículum con pretensiones de renta y ustedes no las pusieron, es muy posible que yo me quede con todos los currículum que sí me pusieron las pretensiones de renta antes de llamar a la gente que no me las puso para preguntárselas. Al igual que la carta de presentación que estamos hablando y cualquier información que no tenga relación con el perfil al que estás postulando. Por ejemplo, si yo estudié carpintería y voy a postular a un call center, no suma nada. Pero si yo estudié Excel avanzado, pónganlo siempre. Hasta los memes dicen que el Excel es útil, así que hay que ponerlo. Copia de certificado o cualquier archivo adjunto, tampoco lo envíen. Finalmente, algunas recomendaciones pequeñitas. Evita postular a todas las ofertas de trabajo, selecciónalas, ¿ya? Ve si calzas, y si calzas alrededor del 80% de la información del aviso, postula, ¿ya? Errores ortográficos, eso es grave, ¿ya? Llegan muchísimas currículum con información, con errores ortográficos, con información equivocada, y la verdad es que no se espera de alguien con un título técnico o profesional, ¿ya? Uso de siglas o abreviaturas que no son conocidas. Un buen ejemplo podría ser UST. Yo considero que la sigla UST sí es conocida, sobre todo si yo googleo, UST aparece al tiro la Santo Tomás. Pero de repente yo trabajé en una empresa que se llamaba JPSA. Eso yo no lo voy a encontrar fácilmente en Google. Ahí es mejor poner el nombre completo de la empresa. Información que no sea verdadera. No mientan en un currículum. Hoy día es muy fácil googlear, muy fácil llamar referencias, muy fácil encontrar las mentiras. Y cualquier información que sea inconsistente. Revisen el currículum, pásenselo a otra persona. Otra persona puede decirles, oye, acá hay una falta de ortografía, esto no me cuadra, esto no lo entiendo.
datos desactualizados, sobre todo el teléfono. Revísenlo. A mí me ha pasado muchas veces que intento llamar a alguien y el teléfono no existe. Y información que en realidad no es relevante para el cargo, como algún sesgo político o religioso. Respecto al sesgo político, a menos que yo esté postulando a un cargo político y yo milito en el mismo partido, por ejemplo, es información que yo no añadiría a un currículum porque me puede jugar más en contra que a favor. Y antes de enviarlo, esto sí que es lo último, revisa bien que estás postulando al aviso correcto, al cargo correcto. Guárdalo en PDF, intenta siempre mandarlo en PDF, es un formato mucho más profesional, que el nombre del archivo sea CV con tu nombre, que no sea así como, no sé, muchas veces a mí me llega el currículum que tiene el nombre del formato que bajaron, que a veces se llama amarillo, azul, crepúsculo, feliz, algo así. Entonces, no hagan eso, pongan su nombre en el archivo. Cuidado con el correo que ustedes usan, y ahí a todos se les viene la historia de esa jueza que tuvo que pedirle el correo a un imputado. Idealmente que su correo sea bien formal, idealmente su nombre, ¿ya? Y bueno, para ir cerrando, para que no me reten por el tiempo, vimos entonces que si yo tomo la decisión de emplearme, tengo que construir un currículum para llegar a acceder a una entrevista. Vimos cuáles son las secciones principales que tiene que tener un currículum y vimos también algunos errores que podríamos intentar evitar, que tenemos que intentar evitar. En este QR, y ahí les voy a pedir a mi equipo que les pegue el link también en el chat para que puedan acceder a la carpeta con material de apoyo donde están estos formatos de currículum que yo les había mencionado. Y voy a aprovechar de leer algunas preguntitas extra. Bueno, ¿qué es relevante poner en mi currículum? Pregunta ahí Rafael. Todo lo que hablamos antes, elementos diferenciadores, tu experiencia más reciente relacionada con el cargo, tus estudios y un buen resumen. En información adicional, ¿sería bueno adjuntar certificados? No, no adjunten nada. Ya, yo si tengo dudas sobre su currículum los voy a llamar. Si yo no creo que tú estás estudiando, pero aquí dice que estás estudiando, te voy a llamar y tú me vas a explicar. Pero no adjunten nada que no ha sido pedido. Para mandar el currículum, ¿es necesario que uno cumpla 100% con los requisitos? No, ¿ya? Idealmente sí, obviamente, pero fíjense en lo que dice excluyente. Si dice excluyente y yo no lo cumplo, no pierdan el tiempo. Si dice excluyente y yo lo cumplo, pero a lo mejor hay otros que no dicen excluyente, que yo sí cumplo, postulan igual. Calculen el cumplí con el 80%, pero con todos los excluyentes. Habilidades blandas no van en el currículum, pero donde las puedes mencionar es en el resumen. ¿Ya? En el resumen yo podría mencionar algo como psicóloga de la Universidad de Santo Tomás, buscando mi primera experiencia laboral, interesada en el sistema público y caracterizada por una gran proactividad y capacidad de trabajo en equipo. Con mencionar 2 o 3 habilidades basta. No se tiren muchas flores porque las habilidades las vamos a revisar en la entrevista. Si tengo una web de e-commerce, ¿vale colocarla? Mm, creo que podrías ponerlo en el nombre de la empresa en la que trabajas cuando lo pongas como experiencia laboral. Si no, suena como que quieres que te compre. Innecesario poner habilidades blandas, solo en el resumen, como les decía. En el sistema público, cuando piden adjuntar certificados y el título, ¿dónde van? En el sistema público, generalmente uno sube los documentos a un software, al empleopúblico.cl, y ahí dice cómo adjuntarlo. Si es que hay un correo, pueden hacer todo en un mismo PDF o adjuntar 2 archivos. Pero ahí recuerden, lo que les pidan enviar, se envía. ¿Ya? Acá les dejo un Menti para que nos cuenten qué les parece esta actividad. Ya, ahí sí pueden también compartir el link para que nos respondan. Voy a dejar de compartir yo un segundito para poder buscar y compartirles nuevamente los resultados de este Menti. No me abre Menti, ahí sí. Mm, me, me está desacompañando la tecnología, pero no me funciona el Menti. Bueno, vamos a avanzar. Chicos, no hay más preguntas por el momento.
Les agradezco muchísimo. Hoy, mira, nos dimos vuelta a la presentación. Les agradezco muchísimo su tiempo. Gracias al equipo de Santo Tomás por habernos invitado, al equipo de Brújula Profesional. Y les dejo con la información de las charlas nuevamente. Les comparto la presentación de nuevo. Sí, por favor, pero para, Acá estamos, pero estamos para al ir principio. terminando. Me voy al final. No sé si habrán preguntas finales por ahí Esas son, si no, esa creo que lo que pasa es que vamos a repetir la información para aquellos Ay, que se conectaron ya más tarde. perfecto, te Antes voy a sí, compartir el final, espérame. sí, Acá está. ahí, súper. Antes sí, quiero agradecerte, Verónica, y a todo el equipo de Brújula Profesional por todo el conocimiento y entusiasmo que siempre nos entregan, además de mostrarnos el rol y la potencialidad de las experiencias laborales tempranas. Les recuerdo que sortearemos las 2 asesorías personalizadas de hoy y que el plazo para que envíen su testimonio es hasta mañana a las 21 horas. Junto con el testimonio por escrito, deben adjuntar una fotografía de ustedes que sea muy motivadora, con un fondo neutro y también indicar su RUT, su teléfono para que les notifiquen si son los ganadores y deben mencionar si son estudiantes o egresados y su institución, si es centro de formación técnica, instituto profesional o de la universidad. Importante, los participantes solo podrán ganar un premio, independiente de las veces que participen, ¿ok? Y enviarlo a creaempleo@santotomas.cl. Luego les voy a dejar estas indicaciones también a través del chat. Estos requisitos son excluyentes para ingresar en el sorteo. Si les falta algún dato, se les contactará telefónicamente, así que es importante que nos contesten, ¿ya? Estas indicaciones también quedarán almacenadas en el Drive con el material de la charla de hoy. Para nosotros, como Dirección de Experiencia de Estudiantes y Egresados, ha sido un agrado poner a su disposición estos conocimientos. En pantalla, si por favor pudieses poner... No lo estoy logrando. no, bueno, eh, el equipo se compone por Daniela Pérez, ¿cierto? Que es nuestra directora de Experiencia de Estudiantes y Egresados. Está también Bárbara Jofré, Luis Sanguino y quien les habla, Andrea Moya. Somos coordinadores nacionales de egresados y empleabilidad, quienes además los hemos acompañado durante la transmisión de estas charlas. Y finalmente, María Rosmeli Álvarez, quien es coordinadora de Crea Empleo. Un equipo que está a su disposición para seguir conectados y para apoyarlos en este proceso de inserción laboral. Finalmente, los invitamos a inscribirse en la próxima charla, que es el jueves 23 de noviembre a las 19 horas, donde trabajaremos el perfil profesional en base a tu planificación estratégica para afrontar exitosamente una entrevista laboral en la charla 9 de la ruta denominada Entrevista de Trabajo Exitosa. Recuerda inscribirte al resto de las charlas directamente en www.creaempleo.cl. De todas maneras, dejaré los datos respecto al concurso, o sea, perdón, al sorteo y el link de inscripción de la siguiente charla. Agradecemos como siempre el apañe de nuestra intérprete en lengua de señas chilenas, quien nos ha acompañado en todas las charlas. Tamara Montenegro, muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y todas y como siempre les dejamos invitados a contestar la encuesta que aparecerá al terminar el evento, que nos ayuda a continuar mejorando y potenciando, ¿cierto?, todas nuestras acciones que realizamos tanto para estudiantes como para egresados. Buenas noches y gracias por participar en la ruta de preparación hacia el trabajo. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches.